Un saludo cordial para todos los hermanos y en este momento vamos a estar estudiando la Santa Palabra de Yahweh. Vamos a estar viendo un tema muy interesante, muy importante, en el cual sé que será de ayuda espiritual para todos ustedes. Para esto les voy a pedir que ustedes abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 1 al 5. Dice ahí: y una gran señal apareció allí en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de parir, a fin de devorar a su hijo cuando éste hubiese nacido. Y ella tuvo un hijo varón, el cual habitará y regirá todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Yahweh y para su trono. ¿Qué quiere decir esta visión en la cual nosotros estamos contemplando? El apóstol Juan, contempla en visión una mujer vestida del sol, con 2 estrellas sobre su cabeza, una corona parada sobre la luna, resplandeciente, está encinta, a punto de dar a luz, está embarazada, está clamando con dolores de parto, y de pronto otra señal aparece en el cielo, un dragón bermejo se para delante de la mujer con varias cabezas, con varios cuernos, arrastrando la tercera, cuartas partes de las estrellas del cielo. Este dragón se para delante de la mujer con el objeto de comerse al hijo de la mujer cuando nazca. Ahora, la Biblia nos dice que el hijo de la mujer nace, en vez de que el dragón se lo coma, es arrebatado para Yahweh, para su trono. ¿Qué quiere decir esta visión impresionante que el profeta Juan tuvo? ¿Qué es lo que representa? Bueno, lo primero que vamos a hacer es interpretar los personajes, los símbolos aquí involucrados, una contienda que hay entre este dragón y esta mujer. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la mujer? Bueno, el más fácil de ellos es el dragón. Para eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice quién es ese dragón. Apocalipsis 12, 9. Dice: y fue echado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, esa tercera parte de las estrellas del cielo son sus ángeles, y ese dragón bermejo es Satanás, el diablo. El diablo y Satanás. Diablo quiere decir el que se opone, el enemigo, y Satanás quiere decir el engañador. Esos son sus apodos. Él realmente se llama Lucifer, pero bueno, nosotros ya sabemos que ese dragón bermejo es el diablo. Ahora, ¿quién es esta mujer? Fíjense, Apocalipsis habla en forma simbólica y nos envía a estudiar especialmente historias de la Biblia. Bueno, si nosotros en el Apocalipsis, o sea, en la Biblia, viéramos un barco con muchos animales, ¿de qué historia estaríamos acordándonos? Pues claro, del arca de Noé. Ahora, si viéramos nosotros un monte, 2 altares y fuego del cielo, pues la visión de Elías cuando hizo bajar fuego del cielo. Y si dijéramos un gigante y 5 piedras, pues David y Goliat. Muy bien, pero aquí nos habla de este dragón bermejo, y mira lo que dice la Sagrada Escritura: la serpiente, ¿cómo le llamó? Antigua. Una serpiente antigua en contra de una mujer. ¿De qué historia es esa? Adán y Eva. Es como si la Biblia nos está diciendo: vete al libro de Génesis para comprender esta visión. Esa historia está en el libro de Génesis, el capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 3. En Génesis, capítulo 3, nos cuenta la historia de la caída del hombre. Sabemos que ese dragón es Satanás, la historia de la caída del hombre. Cuando Eva se encontró con esa serpiente antigua. Y déjame contarte un poco acerca de esta historia. La caída del hombre es el inicio, vamos a decir así, de los problemas en el cielo. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 3. Empero la serpiente era astuta
Ahora quiero que entiendan un poco acerca de la serpiente. En ese tiempo las víboras, las serpientes, eran los animales más inteligentes que había. Hoy en día no son muy inteligentes las serpientes, pero en aquella época las serpientes eran las más inteligentes. La Biblia así lo dice. La serpiente era astuta, más que todos los otros animales del campo que Yahweh había creado y hecho. El animal más listo, el animal más listo que los delfines, más listo que los perros, más listo que los gorilas, que los elefantes, más listo que ningún otro animal, era la serpiente. La serpiente, aparte de ser el animal más inteligente, era el animal más hermoso que había. Sabemos que las serpientes en aquella época tenían alas, podían volar. Aparte de ser bonitas y aparte de ser muy inteligentes, Satanás eligió precisamente a ese animal, a esa serpiente, para comunicarse con Eva. Ahora, veamos lo que dice la Sagrada Escritura. Pero la serpiente era astuta más que todos los otros animales que Yahweh había creado, la cual dijo a la mujer: con que Dios te dijo que no comas de todos los árboles del huerto. Eva en algún momento vio a una serpiente que estaba en el árbol de la ciencia del bien y el mal, el cual no debía acercarse, pero se le hizo muy extraño y extraordinario ver a esa serpiente. ¡Qué bonita! Cuando se acercó, la serpiente le habló y la pregunta fue: ¿con que Dios te dijo que no debes comer de los árboles del huerto? Ahora, esto fascinó a Eva porque vio una serpiente que hablaba. ¡Qué interesante! Y ella nunca había visto un animal que hablara, mucho menos con ella. Entonces se acercó para conversar con esta serpiente, y cuando se acercó a conversar, esta serpiente le respondió, y Eva le dijo: no, podemos comer de todos los árboles del huerto menos de este, porque nos está vedado, porque el día que comamos de este árbol vamos a morir. Y entonces la serpiente le dijo: no es cierto, no te vas a morir. Al contrario, Yahweh sabe que si tú comes de este árbol, de la fruta de este árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Yahweh, conociendo el bien y el mal. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué mentira fue la que dijo Satanás en esa ocasión? ¿Hubo mentira? ¿Cuál fue la mentira que Satanás le dijo a Eva? Bien, primero vamos a hablar acerca de no moriréis. Le dijo: no morirás. Yahweh dijo: el día que comas del fruto vas a morir. ¿Murieron ese día Adán y Eva? No, no murieron ese día. Eso fue lo que dijo la serpiente: no te vas a morir. En cambio, Yahweh dijo: el día que comas vas a morir, y no murieron. Y también le dijo: serás como Yahweh, conociendo el bien y el mal. Y la pregunta es: ¿conoce Yahweh el bien y el mal? Bueno, en eso le dijo la verdad. Yahweh conoce el bien y el mal. ¿Cuál fue la mentira entonces? Porque siempre decimos que Satanás es el padre de la mentira, y hablamos de eso como ocurrió en el Edén, como si fuera mentira, pero realmente lo que ocurrió son verdades. Y quiero que entiendan esto, porque esto es fundamental. Generalmente cuando nosotros buscamos que Satanás diga mentira, y Satanás difícilmente nos dice una mentira. El secreto del engaño de Satanás está en que Satanás te dice lo que conviene decir. Te oculta información, te dice lo que él quiere decirte de la verdad. Es decir, te dice verdades incompletas, llámale verdades a medias. Y las verdades a medias son una mentira completa. Cuando él te dice una verdad, como si vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, pero te oculta el caso, te oculta que una vez que tú comas ese fruto, van a ser abiertos tus ojos, vas a tener vergüenza, te vas a enloquecer, vas a cometer crímenes, vas a ser triste, vas a tener llanto, vas a tener dolor, vas a tener sufrimiento, todo eso te lo oculta. Y te dice realmente que vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Porque eso es la parte de la cual él quiere enfatizar. Y te dice: no vas a morir, pero no te dice que vas a morir después. Es decir, Satanás te oculta la parte importante y te dice solamente lo que él quiere que tú escuches. Y te dice realmente lo que es verdad. Y en eso consiste el secreto del engaño de Satanás. Satanás te dice verdades incompletas. Y lo mismo ocurre cuando tú vas a una iglesia, que te dan verdades incompletas. Te dicen verdades a medias. Es exactamente el mismo método que Satanás ha seguido. Los predicadores hoy en día en las iglesias te enseñan verdades a medias, no te enseñan la verdad completa, porque para ellos no es conveniente. Y lo hacen para engañar al hombre. Bueno, así le dijo a Eva. Y sabes que la Biblia dice que Eva fue engañada. Eva comió del fruto, y una vez que Eva comió del fruto, llamó a Adán.
Cuando Adán llega y ve a Eva caída, Adán inmediatamente se dio cuenta de lo que había ocurrido. Entendió que Eva había traspasado el umbral, sabía que Eva había cometido un pecado y sabía exactamente la sentencia que venía sobre Eva. Eva iba a morir, pero él sabía que él no quería que Eva se muriera. Adán no quería que Eva se muriera. Adán amaba a Eva y no quería que ella muriera, y empezó a pensar, su supercomputadora comenzó a trabajar a 1000 por hora, a toda velocidad trató de buscar una solución. ¿Cómo puedo resolver el problema en el que se metió Eva? Y, ¿sabes? Analizó todos los pormenores, todos los detalles, tratando de encontrar una forma, una solución al problema en el cual Eva se metió, y, ¿sabes? No pudo encontrarlo. No había solución para el problema que se había metido Eva. De hecho, no había nada que Adán pudiese hacer para salvar a Eva. No había nada, absolutamente nada. Y cuando Adán se dio cuenta de que él no podía hacer nada, Adán dijo, bueno, si Eva va a morir, yo también voy a morir. Así, y a sabiendas de lo que Eva había hecho, Adán comió el fruto. Quiero que tú veas que el objetivo no era Eva, el objetivo era Adán. Ya te voy a decir por qué. Porque Adán es el origen de lo que está en la tierra. Cuando Yahweh creó a Adán, lo hizo para que él se enseñorease sobre la tierra. En Adán están representados todo el planeta Tierra, porque Yahweh tomó a Adán del polvo de la tierra. Yahweh formó a Adán del polvo de la tierra. ¿De dónde viene Eva? ¿De dónde fue tomada? De su costado. Podemos encontrar que Adán es el origen de todo lo que está en la tierra, e incluso de la mujer también. El objetivo era Adán. Cuando Adán ve a Eva caída, Adán dice, no puedo resolver el problema, yo también comparto su suerte, come del fruto, participa, y así el hombre cae. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Bueno, quizás alguno de ustedes o alguna de las hermanas está diciendo, Adán pecó por amor. ¡Ay, qué romántico, Adán! ¿Cuál fue el pecado de Adán? La desobediencia. Ese fue el pecado. Pues sí, desobedeció a Yahweh, pero ¿por qué pecó Adán? Trató de resolver el problema. Él sabía que no lo estaba resolviendo. El pecado de Adán se llamaba desconfiar de Yahweh. El problema de Adán, que en el momento de comer dijo, este problema es tan terriblemente, tan grande el problema, es que se metió Eva, que ni Yahweh lo puede resolver. Así que él decidió participar. Es decir, Adán dudó de la capacidad de Yahweh para resolver el problema de Eva. Y queridos hermanos, aquí empieza el punto que los seres humanos no hemos entendido. Yo quiero que tú me digas un solo problema en el cual Yahweh no pueda solucionar. No existe. Por más grande, por más increíble el problema que pueda ser, Yahweh lo puede solucionar. No hay ningún problema que Yahweh no pueda resolver. Además, cuando Adán duda de Yahweh y come, se complica el problema, y aún ya todavía más complicado, Yahweh lo está resolviendo. Se está resolviendo el problema en el que se metieron los dos, Adán y Eva. Era más fácil todavía resolver el problema de Eva nada más. Pero cuando el hombre duda de la capacidad y actúa en su propia fuerza, lo complica todo. Pregúntale a Abraham. Pregúntenle a todos los hombres que en algún momento han dudado de la capacidad de Yahweh y cómo han complicado los problemas, cómo han complicado las cosas por dudar de la capacidad de Yahweh en resolver los problemas. ¿Y sabes qué? Es como si el libro de Apocalipsis nos estuviera enviando hacia el pasado para que nosotros analicemos la historia. Y bueno, una vez que el hombre cae, fíjate cómo todo cambia, todo cambia. Antes de la caída, Adán estaba dispuesto a participar de la suerte de Eva, estaba dispuesto a morir por Eva. Come, y una vez que come, se ven desnudos. Y cuando se encuentran desnudos, no saben qué hacer, quieren esconderse. Sobre todo porque oyeron la voz de Yahweh que los estaba buscando. Y van y se esconden, y se tejen unos delantales de higuera, por ahí se ponen unas hojas, están tapados, escondidos. Y entonces Yahweh viene a buscarlo y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y cuando el hombre sale a encontrarse con Yahweh, la Biblia nos dice, ¿dónde estabas? Estaba escondido porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Y Yahweh le pregunta, ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Entonces el hombre se ve descubierto. Yahweh le dice, ¿has comido del fruto que te dije que no comieras? Y en ese momento, fíjate, el hombre había estado dispuesto a morir con Eva. El hombre se suicidó, comió del fruto sabiendo que iba a morir. O sea, él se estaba suicidando. Pero después que come el fruto, parece que el egoísmo entra y ahora ya no quiere morir. Ahora todo cambia. Hace un rato estaba dispuesto a morir por Eva. Ahora que había comido,
cuando Yahweh le dice, comiste del fruto que te dije, le dice, la mujer tiene la culpa. No vayas contra mí, ve contra la mujer. Ya se le quitó lo romántico a Adán. El pecado lo complica todo. Entonces Yahweh va con la mujer y le dice, ¿qué has hecho? Entonces la mujer se ve descubierta y la mujer tampoco quiere tener la culpa y le pasa la culpa otra vez a Yahweh y le dice, la serpiente fue la que me engañó y yo comí. Entonces Yahweh va contra la serpiente. Y vamos a ver lo que dice Yahweh a la serpiente. Esto está en el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 14 y 15. Ahora, ¿quién está hablando? Está hablando Yahweh con la serpiente. Y entonces Yahweh presenta un cuadro del futuro de la tierra. Y miren lo que dice. Y Yahweh le dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y hasta la fecha tú ves a la serpiente comiendo polvo. Se les cayeron las alas y se convirtieron en animales. En vez de ser inteligentes, todo lo contrario. Y encontramos un animal que ahora no puede volar, come polvo de la tierra. Y enemistad voy a poner un conflicto, voy a poner una guerra. Ahí está la serpiente antigua. Va a haber una enemistad, va a haber una guerra, un conflicto entre ti y la mujer. O sea, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañán. Yahweh le dice a la serpiente, va a haber un conflicto, va a haber una guerra. La guerra va a ser entre la serpiente y la mujer, una guerra entre ambos. Y una guerra continuando entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Bueno, la descendencia de la mujer nosotros lo entendemos. Sabemos que la mujer tuvo hijos. Pero, ¿quién es la serpiente? Satanás. ¿Tiene la serpiente hijos? ¿Tiene Satanás hijos? ¿O a quiénes? ¿A quién se refiere al hablar de los hijos del diablo? Mira lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Juan. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice allí, el que comete pecado es del diablo. El que comete pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Yahweh, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Yahweh no comete pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Yahweh. Versículo 10. En esto nos damos cuenta quiénes son los hijos del diablo. ¿Quiénes son hijos de Yahweh y quiénes son hijos del diablo? Cualquiera que no hace justicia y que no ama a Yahweh, ese no es de Dios. O sea, es un hijo del diablo. Los injustos, los que cometen pecados, los que transgreden los mandamientos de Yahweh, los que se rebelan en contra de Yahweh, automáticamente, si los hijos de la serpiente son los que no sirven a Yahweh, los que no guardan sus mandamientos, entonces, ¿quiénes serían los hijos de la mujer? Tienen que ser los contrarios, los que no cometen pecado, los que sirven a Yahweh, los que guardan los mandamientos. Entonces los hijos de la mujer serían los hijos de Yahweh, el pueblo de Yahweh. ¿Y cómo le llamamos al pueblo de Yahweh? La iglesia. Cada uno de nosotros, no iglesias construidas por hombres, por mano humana, cuatro paredes, sino la iglesia que mora en nosotros, somos el corazón. La Escritura nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Yahshua. Este cuerpo es el templo de Yahweh. Somos nosotros las iglesias vivientes. A nosotros se refiere como iglesias, no a las iglesias construidas por el hombre. La mujer representa a la iglesia, representa a ese pueblo de Yahweh. Y la serpiente y su simiente son Satanás y todos aquellos que le sirven. Todas esas iglesias que no guardan los mandamientos, todas esas iglesias que han entrado en franca rebeldía con las Sagradas Escrituras, son los hijos de Satanás. Va a haber una enemistad entre la serpiente y la mujer. Regresemos a la imagen que se presentó en el libro de Apocalipsis. Por eso esta mujer está vestida del sol, por eso esta mujer tiene 12 estrellas sobre su cabeza. El número 12 siempre le representa al pueblo de Yahweh en el libro de Apocalipsis. A través de toda la historia, el número 12 siempre ha sido el número que representa al pueblo de Yahweh. ¿Cuántos eran las tribus de Israel? 12 tribus de Israel. 12 tribus que representan al pueblo de Yahweh. ¿Cuántos eran los discípulos de Yahshua? 12. Los 12 apóstoles son los discípulos de Yahshua. ¿Y 12 más 12 cuánto da?
los 24 ancianos que están en el cielo, que representan al pueblo de Yahweh. Y 12 por 12.000 da 144.000, que también representan una parte del pueblo de Yahweh. El 12 es un número que representa al pueblo de Yahweh. Por lo tanto, tenemos aquí al pueblo de Yahweh en contra de la mujer. Tenemos al pueblo de Yahweh que está siendo perseguido por Satanás. Y todos esos hijos de Yahweh, los que siguen sus mandamientos, son los que persigue Satanás, los que arrastra con su cola. La tercera parte de las estrellas del cielo. Tenemos la historia de la guerra, de este conflicto entre estos dos. Y un hijo, un descendiente de la mujer que iban a ser, porque la mujer está clamando con dolores de parto. Eso fue lo que Yahweh le dijo a la mujer en el libro de Génesis capítulo 3. Después que le dijo a la serpiente lo que iba a suceder con ella, fue contra la mujer y le dijo: voy a multiplicar en gran manera, con dolor parirás tus hijos, y a tu marido serás tu deseo, él se enseñoreará de ti. Y le repasó lo que iba a ocurrir en el futuro. El hombre se iba a enseñorear de la mujer y prácticamente la mujer iba a estar sujeta. Y a partir de ahí, la mujer iba a tener dolor al tener hijos. Y aquí tenemos una mujer que está precisamente con dolores de parto. El cumplimiento de la profecía. Dolores de parto. Y luego fue con el hombre. Y el hombre le dijo: debes saber que la tierra va a ser maldita por amor de ti. Porque la tierra está unida a ti, y como tú pecaste, ahora la tierra está maldita también. Bueno, ahora uno dice: ¿por qué si el hombre pecó? ¿Por qué la tierra comenzó a producir espinos y cardos? Espinos y cardos te producirá, y cuando siembres, no te va a regresar lo que sembraste. La tierra va a ser injusta, la tierra va a comenzar a destruirse automáticamente por amor de ti. ¿Por qué? Porque tú eres el representante de la tierra, y tú has cometido pecado, y ahora la tierra se ha convertido en pecadora juntamente contigo. Y al hombre le dijo: con el sudor de tu frente comerás del pan hasta que regreses a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Yahweh les dijo lo que iba a ocurrir en el futuro. Y aquí tenemos esta escena. Tenemos ahora a la mujer y a la serpiente. Ambos habitan en la tierra, pero de pronto no vemos a la tierra en esta escena en ninguna parte. Vemos a la luna, vemos a la mujer vestida del sol, vemos las estrellas del cielo. Pero ¿dónde está la tierra, la visión? No aparece. Como si esta visión no se estuviese hablando del trono de Yahweh, o estuviese hablando del cosmos, no se estuviese hablando del espacio sideral, no se estuviese hablando de otros mundos. Mira, quiero que veamos todos los personajes. La mujer representa a los que viven en la tierra, y el dragón fue arrojado a la tierra juntamente con sus ángeles. Pero la tierra no aparece. Si tú lees allí el libro de Apocalipsis capítulo 12, la tierra no aparece. Es como si Apocalipsis te estuviera diciendo que el capítulo 12, especialmente esta visión, está relacionado con algo del cielo. De hecho te dice que el hijo de la mujer fue arrebatado. ¿Para dónde? Para el trono de Yahweh. Ahora, ¿qué quiere decir que el hijo de la mujer fue arrebatado para el trono de Yahweh? Bueno, para eso vamos a estudiar nosotros una historia que se encuentra en el libro de Job. Abramos nuestras Biblias en el libro de Job. El libro de Job lo escribió Moisés. Job es una persona impresionante. Mira lo que dice la Biblia acerca de Job. Job es una persona maravillosa. Era una persona bien rica. No, o sea, ¿qué rica? Era riquísima. No, era riquisísima. O sea, no, más, superlativamente rico, groseramente rico. Era la persona más rica de todos los orientales. Supermillonario. Veamos cuánto ascendía el dinero en la hacienda de Job. Y su hacienda, dice la Escritura, era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. A ver, vamos a traducir ahora al lenguaje moderno la hacienda de Job. Su ganancia, su capital, su dinero. ¿Qué usaban en esa época para trasladarse de un lugar a otro? Camellos. ¿Y qué usamos hoy día para trasladarlos de un lugar a otro? Los autos. ¿Cuántos autos tenía Job? Tenía 3.000 autos. Y con lo cara que está la gasolina ahora, imagínense, este hombre era bastante rico, tenía más carros que todas las agencias que venden automóviles o carros. Yo apenas tengo una bicicleta. ¿Cómo cuánto sería más o menos de todo lo que tenía invertido en automóviles y aparte de los choferes? ¿Cuánto se gastaría en gasolina al día, Job? ¿Cuánto estaría? Y con lo caro que está toda la benzina. Tenía 3.000 autos, 3.000 carros. Ahora, ¿qué usamos hoy día para cargar? Las camionetas. En ese tiempo usaban los asnos. Ahora, ¿cuántas camionetas tendría? 500 camionetas, 3.000 carros. ¿Y cuántos tractores tendría? 500 tractores.
¿cuánto es lo que cuesta un tractor? Este hombre tenía 500 tractores, tenía 3.000 carros, 500 camionetas de carga para distribuir todo lo que tenía su fábrica, y tenía maquiladoras de ropa, y también 7.000 ovejas, y tenía muchos empleados en los cuales trabajaban para él. Este hombre era muy rico. Pero ¿sabes lo maravilloso de Job? Es que no fuera rico. Lo maravilloso de Job es que a pesar de ser rico, y eso sí que es rarísimo, dice la Escritura que era perfecto y recto, temeroso de Yahweh y apartado del mal. Y eso sí que es raro, porque hoy día la gente rica tiene todo eso, pero menos eso. Lejos tiene humildad en su corazón. Además, Yahshua dijo que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al cielo. Pero Job, aparte de ser rico, era perfecto y recto, temeroso de Yahweh y apartado del mal. O sea, era perfecto. Bueno, ¿qué tiene que ver Job con nosotros? Job es muy importante porque en la época de Job, que no sabemos cuándo ocurrió, sabemos que Moisés escribió el libro de Job, pero no sabemos cuándo. Algunos piensan que Job era contemporáneo de Abraham, otros piensan que era antediluviano, otros piensan que era de la época de Moisés. O sea, no se sabe, o sea, quién sabe de qué época sería, pero sí sabemos que sí vivió Job. ¿Cuándo? Quién sabe. Pero no sabemos cuándo, no tenemos una fecha exacta, pero sabemos que existió. En la época de Job ocurrió algo muy importante, un evento que no ocurrió en la tierra. En la época de Job ocurrió un evento increíble. Vamos a verlo, está en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Y un día, en la época de Job, vinieron los hijos de Yahweh, vinieron los hijos de Yahweh a presentarse delante de Yahweh, y entre ellos, ¿quién llegó? Satanás. A ver, vamos a ver esto, pausa. Yo sé que, tal y como dice primera de Juan 3:2, muy amados, ahora somos hijos de Yahweh, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, sabemos que cuando Él apareciera seremos semejante a Él porque le veremos tal cual es. Somos hijos de Yahweh, eso yo lo entiendo, eso lo sé. Pero aquí me habla de unos hijos de Yahweh que vinieron desde donde ellos viven a donde Yahweh vive. ¿Y dónde vive Yahweh? Bueno, yo me acuerdo que Yahweh vive en un lugar que le llamamos cielo, pero no es el cielo que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué se le dice cielo? Porque cuando los griegos llegaron se encontraron con los judíos, le preguntaban, ¿ustedes a cuál de todos los dioses sirven? Los yaudí decían, nosotros solamente servimos a uno. ¿Y dónde está tu Dios? ¿En qué templo está? Bueno, está allá arriba. Y ellos apuntaban arriba, y los griegos interpretaban eso como cielo, está en el cielo. El apóstol Shaul, Pablo, dice que Yahweh vive en el tercer cielo. Vamos a ver, el primer cielo sería esta atmósfera que nosotros vemos, donde están las nubecitas, donde están todas las nubes. Ese es el primer cielo. El segundo cielo sería donde están las estrellas, las constelaciones y todas las cosas que nosotros vemos. Y el tercer cielo es pasando por la constelación de Orión, pasamos a otro universo, y allá en ese universo, en el tercer cielo, que está muy, pero muy lejos de aquí, entramos a esa zona del universo, de ahí nos vamos a encontrar con el lugar donde Yahweh vive. Y está pero muy, muy, muy lejos, y yo no conozco ningún ser humano que sea capaz de llegar hasta donde Yahweh vive. O ustedes sí. Imagínense que ni con el Challenger llegaríamos hasta el lugar donde Yahweh vive. Ni hoy tenemos la capacidad de ir hasta donde Yahweh vive. Y si tuviéramos una máquina para ir a donde Yahweh vive, una máquina capaz de volar rápidamente a velocidades de la luz, y así nos tardaríamos muchos años, nada más. Imagínense, piensen, para llegar a la estrella de Betelgeuse vamos a tardar 950 años luz para poder estar ahí. Imagínense cuánto tardaríamos nosotros en llegar a donde Yahweh vive. O sea, estamos hablando de otra dimensión, otra esfera. No podemos llegar, pero aquí nos habla de unos hijos de Yahweh que si fueron al cielo, que si fueron a donde Yahweh vive. Y entre ellos, ¿quién llegó? Satanás. ¿Y dónde vive Satanás? Entonces, Satanás viajó desde la tierra hasta donde Yahweh vive. Pues Satanás vive en la tierra. Y así como él, todos los hijos de Yahweh viajaron. Estamos hablando de hijos de Yahweh que no precisamente viven en la tierra. O sea, fíjense, para que ustedes entiendan, si ustedes tuvieran una nave suficientemente capaz de salir de aquí de la tierra y se fueran ustedes lejos, muy lejos, llegaría el momento en que la tierra ya no la veríamos. Porque la tierra no tiene luz propia. La Tierra gira alrededor de una estrella que sí tiene luz propia, y la estrella se llama Sol. Y llegaría un momento en el cual nosotros veríamos al Sol como una estrella chiquita. La veríamos muy pequeña y sabríamos nosotros, yo vivo en esa estrella, yo soy habitante de esa estrella.
Hay una serie de planetas y dentro del tercer planeta, ahí en ese que gira, vivo yo. Yo soy habitante de ese planeta. Bueno, pues desde ese planeta, Satanás en alguna nave, qué sé yo, viajó de alguna forma, pasó ese segundo cielo, entró por la constelación de Orión y fue a la presencia de Yahweh a presentarse delante de Yahweh. Y así como él, los demás también, hijos de Yahweh que habitan en los demás mundos, en los demás sistemas solares, en las demás constelaciones, viajaron también. Uno que estaba aquí, otro que estaba allá, viajó, otro que estaba en este otro sector viajó, y todos viajaron a presentarse delante de Yahweh. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Abran sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 12. En Hebreos capítulo 12 nos habla de un lugar que se encuentra en el cielo. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Dice, Hebreos 12, 22. Empero os habéis llegado al monte de Sión. ¿Cómo se llama el lugar? Monte de Sión. El del hebreo original, Armoed, como lo vimos en el estudio anterior que hablaba acerca de Armagedón. Y la palabra monte de Sión es la original para Armoed. Ese nombre es bien importante, es básico. Ahora, fíjense que es raro que las personas no sepan qué es el monte de Sión. Os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad de Yahweh, a la Jerusalén, que está, ¿dónde? No la que está en la tierra, aquí con muros todo destruido y que hay guerra ahí en el Líbano, no. Es la Jerusalén que está en el cielo. Sigo leyendo. Y a la compañía, y recalco, a la compañía, entiéndase la palabra compañía, congregación, asamblea, la palabra griega que aparece ahí por compañía es la palabra eclesía, de donde se deriva la palabra iglesia. Eclesía. En el monte de Sión hay una eclesía, hay una reunión. Allá arriba hay en el monte de Sión una asamblea. La palabra eclesía quiere decir reunión solemne. ¿Por qué le llamamos iglesia a la de la tierra? Le llamamos iglesia porque venimos a tener una reunión solemne. Tenemos una reunión, nos reunimos solemnemente. Eso es una iglesia. Bueno, ahí en el monte de Sión hay una reunión solemne, pero evidentemente no de humanos, porque en el monte de Sión, en Armoed, no hay humanos. Es una reunión muy solemne. ¿Pero de qué? Sigamos leyendo. Hebreos capítulo 12, 22. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Yahweh, a la Jerusalén celestial, a la compañía, a la reunión solemne de muchos millares de ángeles. ¿De qué cosa es la asamblea? De muchos millares de ángeles, pero no nada más de ángeles. Sigamos leyendo. Y a la congregación, otra vez la palabra aparece eclesía, una reunión solemne, una asamblea, una congregación, una reunión de los primogénitos. ¿Cómo fue que dijo? ¿Qué cosas son los primogénitos? ¿Qué cosa es un primogénito? Esa es la forma que nosotros hemos interpretado la palabra protótocos, que quiere decir primogénito. ¿Qué cosa es un protótocos? Bueno, desde el punto de vista de los primogénitos, ese es el hijo que nace primero. Pero para un yaudí, para un judío, el protótocos no es el que nace primero. El protótocos, el primogénito, ese es el jefe de la familia. Ese es el representante familiar. Y tú vas a ver cómo en la Biblia muchas veces, no siempre, pero muchas veces, uno de los hijos menores o del medio era el primogénito y no necesariamente el que nacía primero. Voy a poner algunos de estos ejemplos. Los hijos de Isaac, Jacob y Saúl. ¿Cuál fue el primogénito? Fue Jacob, él fue el primogénito. El que nació primero fue Saúl, pero el primogénito fue Jacob. Es que se la robó. No importa, es cierto. Luego de los hijos de Jacob, o sea de Israel, tuvo 12 hijos, 12 tribus de Israel. ¿Quién fue el hijo que nació primero? Rubén fue el primero. Pero ¿quién fue el primogénito? Bueno, hay un versículo en la Biblia que dice que fue José, pero que el que llevó la representación familiar fue Judá. Judá llevó la representación familiar y Judá es el primogénito. De hecho, Yahshua viene de la tribu de Judá, no viene de la tribu de Rubén, viene de la tribu de Judá, porque Judá es el primogénito. Judá. Bien, de los hijos de Judá, ¿quién fue el primogénito? Bueno, Judá era el tercer hijo, así de paso. De los hijos de Judá, ¿quién fue el primogénito? Bueno, él tuvo varios hijos. El mayor se muere, luego le dan a su hijo Onán para que se casara con la cuñada
Tamar, y ese hace algo muy malo ahí y Yahweh lo mata, y entonces tiene otro hijo que se llamaba Sela, y la otra le dijo, no, dámela, no te lo doy, pensando también que lo iba a matar Yahweh, y no le quiso dar a Sela, y luego que ella se disfrazó, lo engañó, y tuvo un hijo con ella, Judá, que se llamó Fares, y Fares fue el primogénito, y no era el mayor, de hecho era, ¿qué clase de hijo era? Raro ese hijo, pero era menor que Sela, por lo menos, y él fue el primogénito. Otro más, de la familia de Isaí, ¿quién fue el primogénito? Isaí, tuvo varios hijos. Quizás ustedes no saben que fue Isaí, pero fue el papá de David. ¿Y el primogénito quién fue? David. Y David era el menor, era el más chico. ¿Y de los hijos de David quién fue el primogénito? Salomón. ¿Y Salomón era el mayor? Tampoco lo era. ¿Se dan cuenta? Que vez tras vez en la Biblia que el primogénito no necesariamente es el mayor, es el representante familiar, es el que lleva la jefatura. Porque la palabra protos quiere decir primero, jefe. El proto es el jefe. ¿Qué cosa hay en el monte de Sión? Pues en el monte de Sión hay una asamblea de jefes, de representantes, de líderes. O sea, el primogénito de este planeta, el jefe es enviado a la asamblea. El jefe de este otro planeta se va también a esa asamblea. Puros primogénitos se presentan en la asamblea de representantes. Tenemos en el monte de Sión la Cámara de Senadores y Diputados del universo. Es la asamblea más importante que existe en el universo. Y está en el monte de Sión, en Har Moed. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Vamos a leer un salmo. Salmos capítulo 48, versículos 1 y 2. Dice, grande es Yahweh y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Fíjate, el monte de su santuario. ¿Has oído hablar de santuario? El santuario famoso al que entró Yahshua. Ok, el monte de su santuario, ¿dónde está? Hermosa provincia del gozo delante de Yahweh de toda la tierra, es el monte de Sión, Har Moed. El monte de Sión a los lados del Aquilón, del norte de la ciudad del gran rey. En el monte de Sión está el santuario. En el monte de Sión hay una asamblea de primogénitos y de ángeles, de millares y millares de ángeles y millones de primogénitos. Y en esa asamblea entra Yahshua para ser el representante. Y ahora te voy a explicar un poquito acerca de esto. Porque sabes que en el monte de Sión está el santuario. Estamos en el libro de Salmos. Vamos a ver otro versículo. ¿Qué hace Yahweh? ¿Por qué se reúne la gente en el monte de Sión? Mira lo que dice. Salmo 50, versículo 2, para que ustedes vean que es lo mismo. Estamos hablando acerca del monte de Sión, de Har Moed. Estamos en el Salmo capítulo 50, versículo 2. De Sión es el mismo lugar. Perfección de hermosura, a Yahweh resplandecido. ¿Qué hace Yahweh en Sión? Versículo 4, fíjate, esto es increíble. En el monte de Sión convocará. ¿Qué quiere decir convocar? Cuando yo te llamo y te digo ven, reúnete aquí, eso es una convocación. Convocará. ¿A quiénes convocará en Sión? A los cielos de arriba. ¿Quiénes vienen convocados al monte de Sión? Los cielos de arriba. ¿Con qué objeto? Para juzgar a su pueblo. Bueno, ya sabemos entonces qué ocurrió ahí. ¿Saben ustedes que el profeta Daniel en visión, ve en visión el monte de Sión, lo ve en visión y ve que en ese monte de Sión hay una reunión, pero ustedes no crean que es un recinto chiquito, un recinto muy pequeño. No es una iglesia pequeña, no es ni siquiera del porte de un tamaño de la tierra, es mucho más grande que el estadio de la tierra. Si ustedes ven la visión acerca de lo que se presenta, de lo que sería el libro de Apocalipsis, cuando hace una especie de dibujo de lo que será el monte de Sión, dice que se ven miles de millones de ojos alrededor y que el centro de esa asamblea parece un mar, le llaman el mar de cristal. Imagínense, tiene que ser del tamaño de un mar, porque a través de ese mar de cristal no es un mar en realidad, sino que es una pantalla en la cual ellos ven lo que ocurre aquí en la Tierra. ¿Por qué la Tierra? Porque este es el único planeta que cayó ante el pecado. Aquí se realizó la rebelión, por eso ellos miran la Tierra. Pero estamos hablando de una cosa que parece mal. ¿Por qué? ¿Cuántos se reúnen en ese lugar? Vamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel, el profeta Daniel contempla lo que ocurre en esa asamblea. Versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Y vamos a leer también el versículo 10.
Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y su pelo y su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. O sea, no crean ustedes que el asiento en el cual están sentados son movibles. Ahora lo que ha pasado es que Hollywood, Steven Spielberg, cuando hace la Guerra de las Galaxias, una representación acerca de esto. Ustedes den cuenta que los autores reales, ¿quiénes son? Los ángeles, no. Y ellos presentan precisamente esa misma idea que yo les estoy presentando. Las escenas de la Guerra de la Galaxia podemos ver a todos los personajes que están en una reunión de asamblea y están en unas sillas que son movibles. Y claro que Satanás sabe, claro que él la vio, participó y la pone en esas películas y se mueve, las ruedas se pueden mover y todos los que están ahí son representantes y se reacercan para ver los asuntos. Claro que ahí los pone feos, los pone como unos monstruos. Los ángeles son seres hermosos, gloriosos, pero esa es la idea es la misma, la cámara de representantes del universo. Ese es el monte de Sión. La idea es ver los asuntos que se tienen que llevar adelante en el universo. Y Yahweh los reúne para jugar a su pueblo. Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, su rueda fuego ardiente. Dice el 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. El 10. Millares de millares le servían. ¿Cuántos son? Millares de millares sirven. Como en las iglesias que tienen a los diáconos. Y los diáconos son los que sirven. Los diáconos andan de aquí para allá sirviendo las mesas, atendiendo. O sea, y si hay millares y millares de diáconos, entonces, ¿cuántos son los que asisten? Ahí dice. Y millones de millones asisten delante de él. Y el juez se sienta y se abren los libros. ¿Cuántos son los que están sentados? Millones de millones. Entonces, ¿de qué tamaño debe de ser la asamblea para que estén millones de millones sentados? O sea, es algo gigantesco, algo impresionante. Por eso el centro es el mar de cristal. Eso es lo que es el monte de Sion, Har Moed, la asamblea más importante que nosotros nos podemos imaginar. Ese es el santuario. Y una vez que hablamos acerca de lo que es el monte de Sion, ¿qué tiene que ver con Job? Bueno, en la época de Job se reunió esa asamblea. En la época de Job se reunió esa asamblea. En la época de Job llegaron los representantes del universo a reunirse a ese lugar. Y entonces, entre ellos, ¿quién llegó? Satanás. Entra en la asamblea. Y todo el mundo lo ve porque es famoso. Y cuando Lucifer entra, todo el mundo comienza a cuchichear. Mira, Satanás, Lucifer, el enemigo de Dios, el rebelde, ahí viene. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué entró? Todo el mundo está consternado, se hace un barullo tremendo. Entonces Yahweh le hace una pregunta. Hermano, ¿ustedes creen que Yahweh hace preguntas tontas? ¿Qué cosa es una pregunta tonta? Una pregunta tonta es una pregunta para perder el tiempo. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿estás tú escuchándome? Como que te quedas así, una pregunta tonta. O sea, hello, aquí estoy. Bueno, ¿ustedes creen que Yahweh hace ese tipo de preguntas? ¿Hace Yahweh ese tipo de preguntas? ¿Sabe Yahweh de dónde viene Satanás o no sabía? Sí sabía, ¿cierto? Entonces, ¿por qué razón le preguntó? Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dijo Yahweh a Satanás, ¿qué le preguntó? ¿De dónde vienes? A ver, ¿sabía Yahweh de dónde venía? Entonces, ¿por qué le preguntó de dónde viene? Bien, vamos a explicar un poco esto. Hemos visto que Yahweh no hace preguntas tontas, en lo cual yo también estoy de acuerdo, pero aquí me encuentro con una pregunta en la cual Yahweh sabía que Satanás venía de la tierra y Yahweh le pregunta ¿de dónde vienes? ¿Y por qué le preguntó esto? Si él sabía de dónde venía, ¿es una pregunta tonta o qué? Es como que Yahweh le está diciendo, mira, este que está acá, en este sector, viene de tal estrella, este otro viene de tal lugar, él es el primogénito de tal lugar, ese otro es el primogénito de otro planeta, este es de Barán, este viene de Betelgeuse, este otro viene de tal planeta, este otro viene de otro lugar. Tú, Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Qué le está preguntando? Lo que le está preguntando a Satanás es tú, ¿de dónde eres primogénito? Esta es una asamblea de primogénitos, esta es una cámara de representantes del universo. Aquí están todos los protótocos. Tú, ¿de dónde vienes? Lo que Yahweh le está preguntando, ¿de dónde eres, jefe? ¿A quién representa? ¿Y sabe lo que dijo Satanás? Yo vengo de la tierra. Yo soy el representante de la tierra.
Yo vengo de rodear el mundo y andar por él. Así respondió. ¿Sabes por qué respondió? No dijo de la tierra, no. Yo vengo de rodear el mundo y andar por él. Con lo cual doy a entender que la tierra es mi propiedad. Puedo andar por mi propiedad, así como tú andas por tu casa, así como tú andas por tu yarda, así como tú andas por los acres, por tu hacienda, por tu parcela, por donde tú andas, como tuya. Así que Satanás camina por la tierra, la rodea como si fuera de él. Él dice, yo puedo andar por todos lados, porque la tierra es mía, la tierra me pertenece, es mía, 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 de mi propiedad. Yo soy el representante de la tierra, primogénito del planeta Tierra. ¿Es Satanás el verdadero primogénito de la tierra? A ver. Satanás lidera un grupo que se llama la tercera parte de las estrellas del cielo, los que se rebelaron en contra de Yahweh. Cuando Adán, ¿de dónde fue tomado Adán? De la tierra. Cuando Adán se une a la rebelión, la tierra se une a la rebelión. ¿Quién es el líder de la rebelión? Satanás es el dueño de la tierra. ¿A cuántos les gusta a Satanás de representante en el cielo? No es muy popular, pero yo sé que a todos les gustan las cosas que les hace. Bueno, ¿y a qué iba Satanás al cielo? ¿Y cada cuánto tiempo iba? Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a Apocalipsis 12 nuevamente. Apocalipsis 12 capítulo 10. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la victoria, el reino de nuestro Dios y el poder de Yahshua, porque el acusador, ¿cómo le llamó? El que dijo, el acusador, el chismoso, malvado, el acusador de vuestros hermanos, ha sido arrojado, el cual, fíjense, los acusaba delante de nuestro Creador, de nuestro Padre, día y noche. Todo el tiempo se reunía, no salía de esa asamblea. Día y noche estaba acusando. Era un estorbo porque Yahweh reunió en esa asamblea, tal como leímos, con la idea de juzgar a los seres humanos. Yahweh convocó a los cielos de arriba. Yahweh convocó a Sión, al lugar de hermosura, al lugar de perfección. Se reúnen los seres más maravillosos que nosotros no podemos imaginar. Millones y millones se reúnen delante de Yahweh y Satanás se presenta en esa asamblea, nada más para evitar que Yahweh le consiga visas y pasaportes a los hijos de Yahweh. Y empieza a hablar bien mal de los seres humanos. Empieza a decir, mira, los seres humanos son pecadores, son malvados, asesinos, idólatras, ingratos, sin santidad, desobedientes a los padres. Cuenta todas las cosas malas que hacemos. Y cuando le presenta delante de los seres del cielo, y los seres del cielo que son santos, que nunca han cometido pecado, escuchan todas las cosas abominables que hacemos y dicen, caramba, que se queden los seres humanos en la tierra, vamos a ponerlos en cuarentena. Es más, les vamos a poner un cerco de ángeles para que no puedan pasar. Este planeta ha quedado en cuarentena por causa del pecado. Y cuando empieza a hablar bien mal de todos los seres humanos, y Yahweh está tratando de conseguir visas y pasaporte para todos los seres humanos, está estorbando, hablando mal de todos los seres humanos, impidiendo. Por eso la Biblia le da el nombre de él, diablo, que quiere decir el que se opone a Dios. Se opone a que el hombre sea salvado, se opone a que el hombre sea rescatado de su condición, se opone a que el hombre sea restaurado, se opone a que el hombre pueda llegar arriba, y él se está oponiendo en la asamblea de representantes del universo, se opone, y es un ser súper inteligente, un ser creado con intuición impresionante para poder seguir a Yahweh a velocidades increíbles, un querubín oponiéndose a todas las cosas de esa asamblea. Entonces Yahweh lo interrumpe. Estás hablando muy mal de todos los seres humanos. Es cierto que en la tierra hay pecado, es cierto que en la tierra hay seres perversos, es cierto que hay cosas espantosas, pero yo no estoy tratando de conseguirle visas y pasaportes para que no puedan venir acá arriba a cualquier humano, no. Hay personas en la tierra que son buenas, justas, santas, nobles, apartados del pecado, temerosos de Yahweh. Esas personas son mis hijos. ¿Por qué no hablas de Job? ¿Acaso no has visto a mi siervo Job? Ahí es donde entra Job. Varón perfecto y recto, temeroso de Yahweh, apartado del mal. Mira cómo me da diezmo en todo lo que posee. ¿Por qué no habla de Job? ¿Por qué no lo presenta delante de la asamblea? Has estado hablando mal de todos. ¿Por qué no habla de Job? ¿Por qué no dices cómo es Job? Personas como Job son las que yo quiero conseguirle visas y pasaportes. ¿Por qué no lo dices aquí delante de la asamblea? Ahí es donde entra el libro de Job. ¿Y sabes qué? El pobre Job ni siquiera sabía que lo habían sacado delante de la asamblea de millones de ángeles. Y yo te aseguro que después de lo que pasó, que el mismo Job hubiera dicho, no, mejor Yahweh, por favor, a mí no me meta. Porque sabes que una vez que dijo eso Yahweh, Satanás dijo, no, bueno, es que, ¿cómo no te va a temer si le conviene? ¿Era rico Job? Tremendamente rico, estaba podrido en dinero. ¿Cómo te va a temer si le has puesto un cerco de ángeles, le bendices en todas las cosas, le bendices todo el trabajo de sus manos, le das riquezas? Es groseramente rico, ¿cómo no te va a temer? Claro que sí, le conviene, pero quítale todo lo que tiene. Que caiga la desgracia y verás cómo te blasfeman en el rostro, pero rápido.
Y los seres del universo se quedan escuchando. Mira, si algún día Job va a recibir una visa y un pasaporte para ir a vivir a esos mundos y conocer las cosas de las manos de Yahweh y tener todas las cosas que Él nos ha prometido y vivir en la Nueva Jerusalén, vivir para siempre, los seres del universo tienen que estar seguros de que Job no es alguien que vive por conveniencia. Es como si Yahweh estuviera atado. Él tiene que comprobar la vida de Job. Yahweh le dice, está bien, todo lo que Job tiene está en tus manos, pero no le quites su vida. Entonces Satanás abandona la asamblea. Y tenemos Operación Job parte 1. Satanás desciende a este mundo y cuando llega a este planeta, él comienza la desgracia de Job. Y en un día, Job pierde todas las cosas. Le roban sus 3.000 carros, sus 500 camionetas, destruyen todas sus máquinas, todas sus tiendas, sus fábricas, matan a todos sus siervos, destruyen todas sus tierras, roban todos sus tractores, destruyen sus casas y por si fuera poco, mata a sus 10 hijos en un solo día. Ahora, yo conozco hermanos que por menos ya están enojados con Yahweh. Pero ¿sabes qué? Job, después que perdió todas esas cosas, él dijo, Yahweh dio y Yahweh quitó. Sea el nombre de Yahweh alabado. Y no lo dijo un día, porque no duró un día la prueba, duró varios meses. Y durante meses ese hombre pobre, la desgracia, y yo me imagino en las noches que él le preguntaba a Yahweh, oh Yahweh, y Yahweh calladito, el silencio de Yahweh. ¿Y qué prueba es el silencio de Yahweh cuando Yahweh no te responde y tú quieres saber? Y tú estás en necesidad y Yahweh no interviene, Yahweh no te habla, y el tiempo pasa y empiezas a sufrir y no te responde. Y Satanás está ahí tentándolo, metiéndole ideas, buscando que de algún momento se enoje con Yahweh y blasfeme, y José mantiene, Yahweh dio, Yahweh quitó, sea el nombre de Yahweh bendito, y mantiene su confianza en Yahweh, y mantiene su dignidad. Y dice Job, capítulo 2, que se vuelve a reunir la asamblea en el monte de Sión. Otra vez vienen todos los seres del universo. Otra vez se presentan los millones y millones en la presencia de Yahweh. Otra vez se reúne esta asamblea y otra vez entre medio entra Lucifer. Y otra vez Yahweh le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿A quién representa? Tú no tienes derecho a estar aquí. Aquí vienen representantes del universo, son primogénitos de todos los mundos que yo he creado, seres de otros planetas perfectos, seres representantes, protótocos. ¿Tú de dónde vienes? Y otra vez Lucifer dice, yo soy el representante de la tierra, yo soy el jefe. Por eso Yahshua, cuando vino a este mundo, dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. ¿Cierto que así le dijo? El príncipe de este mundo. Entonces encontramos aquí, ahora sí, otra vez empieza Satanás a acusar, otra vez empieza a hablar más. Y a propósito, no menciona a Job para nada. Claro que no menciona, no le conviene, lo que no le conviene no lo menciona. Y trapea, barre y trapea a todos los seres humanos. Y Yahweh lo detiene y le dice, momento. Otra vez estás hablando muy mal de los seres humanos, otra vez estás acusando, otra vez estás estorbando, otra vez estás deteniendo todo el proceso, otra vez los tienes a todos atacados aquí en este proceso, pero yo te quiero recordar a mi siervo Job. La vez pasada que estuvimos aquí, tú acusaste a Job de ser una persona que me adoraba por conveniencia, que me servía nada más porque yo lo había bendecido, porque le había puesto un cerco de ángeles, porque lo protegía, porque lo cuidaba, pero ahora permitimos que fueras contra él, que lo arruinaste sin causa, le quitaste todo lo que tenía. Y mira, Job sigue fiel a mí, sigue confiando en mí, si me sigue orando. Míralo, ¿por qué no lo presenta delante de la asamblea? Para que todos vean que es perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y sabes lo que dijo Satanás? Mira, piel por piel. No hay nada que el hombre ame más que su propia piel. Piel por piel, todo dará al hombre por su piel. Tú no permitiste que yo tocara a Job, pero si yo toco a Job en su piel, si yo hago que Job se enferme, Job te va a blasfemar en el rostro, de eso no hay duda. Esta vez Yahweh va más allá y le dice, está bien, te voy a permitir que toque su piel, pero no lo mates, no lo mates. Y entonces Lucifer desciende a la tierra. Lucifer desciende al abismo donde tiene su cueva, su supercomputadora, su cuartel general, y abre su computadora donde tiene todas las enfermedades que ha inventado. Él inventa las enfermedades, déjame decirte esto, y busca los virus, las bacterias, y se pone ahí todos los demonios a buscar y a pensar, y entonces se escoge. ¿Tú crees que le buscaron una gripe, un catarro? No, le buscaron una enfermedad de las peores, la que más molestaba, la más terrible. Esa le buscaron y se la encontraron. ¿Y sabes qué? La pusieron en un frasquito y mandaron a unos demonios así para que fueran con Job, para que Job se enfermara.
Y Job, que estaba en tensión, que estaba en estrés, que estaba con sus defensas bajas, protegido por los ángeles desesperados ven cómo llegan estos demonios que tienen derecho y les dan a oler algo a Job, y Job no se da cuenta. Y ese veneno, esos virus entran en el cuerpo de Job, atacan las defensas y destruyen las barreras. Y Job se enferma. Y comienzan a salirle úlceras por todo el cuerpo. Y Job ahora se enferma. Tiene que raparse la cabeza y tiene que estar sentado en ceniza, rascándose con unas tejas día y noche, todos los días, esas heridas, esas úlceras. Y este hombre ahora sí que está mal, ahora sí está muy mal. Pero aquí surge una figura muy interesante. ¿Sabes qué? Job perdió todo en un día, todo lo que tenía, e incluso hasta Satanás le mató a sus hijos. Pero hay algo que Satanás dejó vivo, fue la mujer de Job. ¿Por qué Satanás no mató a la mujer? ¿Por qué Satanás no mató a la esposa de Job? No porque le servía más viva que muerta. Le servía más viva que muerta. Y es que las mujeres tienen un talento muy especial. El salmista, el hombre más sabio de toda la tierra, llamado Salomón, inspirado por Yahweh, habló del don que tienen las mujeres. Dice, gotera continua sobre la cabeza, es la mujer rencillosa. ¿Has oído ese versículo? Es así como cuando te está cayendo una gotera, clac, 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 clac. Después de un rato en el que tú aguantas, pero después de varias horas, ya en el mismo lugar ya te empiezas a desesperar y empiezas a decir, ¡ay! Y dice otro versículo, mejor es estar en un rincón del Sakizami que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Lo dice. Hermanas, por favor, no sean así. Por favor. Cuchillito de palo, así. Cric, cric, cric. Él sabía que esta mujer le iba a dar a Job, le iba a pegar, porque lo que es evidente, lo que Satanás quería hacer, Satanás quería que Job se desesperara, quería que Satanás se desesperara. En el principio usó a Eva para que se cayera Adán, ahora está usando a la esposa para que caiga Job, y se la deja viva. Y esta mujer ya tenía rato que había blasfemado a Yahweh, pero no se enojen con la mujer de Job, a la mujer de Job le quitaron todo. Esta mujer no tenía el nivel espiritual de Job. Hace rato que había se enojado con Yahweh y ahora ve a Job ahí y esta mujer viene y lo empieza a hostigar y le dice, todavía retienes tu santidad, ya maldice a Dios y muérete. Y la Biblia nos presenta como ese punto, como el punto cumbre, cuando Job le dice a su mujer, hemos solamente de recibir el bien de Yahweh y no el mal. Has hablado como una mujer fatua. Ahora, mis queridos hermanos, ¿saben qué? No estoy hablando de mujeres, hay hombres, personas, puede ser hombre o mujer, en la iglesia, y que están en las iglesias no porque Yahweh quiere, sino porque Satanás quiere que estén en la iglesia. Es decir, le sirven más adentro de las iglesias que afuera de ellas. Mira, yo he conocido iglesias que se deshacen en problemas, chismes, pleitos, bronca, por unos hijos de Satanás que están ahí. Hijos del diablo que están en la iglesia no porque Yahweh los haya llamado estén ahí, sino porque Satanás los envió para meter problemas, para echar bronca, como dicen los argentinos, para tener problemas. Bueno, para eso los envió. Y al final se sale medio mundo de la iglesia, los últimos que quedan son los que Satanás quiere que estén ahí. Le sirven más adentro de la iglesia que afuera de ella. Por eso se mantienen ahí. Ahora tú no empieces a ver una iglesia santa, en la iglesia tú vas a encontrar cizaña sembrada justamente con el trigo. Ahora, no te enojes con la mujer de Job, porque la mujer de Job le pasaron muchas más cosas. Miren, por menos hay gente que ya se ha enojado con Yahweh. A esta mujer le quitaron los hijos, le quitaron su casa y su esposo se le enfermó. Pero ¿sabes qué? No queda ahí la cosa. La Biblia dice que después de la mujer de Job vinieron los amigos de Job, y esos eran hombres. Elifaz, Emanita, Bilá, Suita, Sofar, Namatita y otros más que vino ahí de pegado. Bueno, esos 4 amigos de Job, esos 4 eran perversos, eran malos. Esos no merecían ser protegidos por Yahweh. Tenían su casa bien, tenían su ganado bien, tenían todo, sus haciendas, sus esposas, familia, todo en paz. Y Job, que era perfecto y recto, le estaba yendo como en feria. Le estaba yendo muy mal. Y llegan estas personas, llegan sus amigos y le dicen, es que algo debes de haber hecho mal para que te ocurra todo esto. Algo estás haciendo mal. Eso es insoportable, que más encima lo estén atacando. Y en un momento, el pobre Job, llega un momento en el cual estalla. En un momento de Job ya está harto de la vida, y lo que comienza a decir Job es, maldito el día en que nací, mejor es el día de la muerte que el día de mi nacimiento, mejor hubiera sido un abortivo, jamás hubieran visto mis ojos la luz, ¿para qué me diste la luz? ¿Para qué algún día dijo que naciera un hijo varón? Mira, Job
es la encarnación de todo aquel que sufre. Y Yahweh le dijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás del pan. Dolores de parto va a tener la mujer, la tierra te va a producir cardos y espinos. Y sabes que el cristiano que ha sufrido en este mundo se une a las palabras de Job justamente con el apóstol Shaul. Pablo, para mí el vivir es Yahshua y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Sin embargo, hoy día hay muchos predicadores que están en sus autos lujosos, tienen sus grandes empresas, tiendas y todas esas cosas y no han sufrido nunca por la palabra de Yahweh. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Yahweh está llamado a sufrir en este mundo, porque este mundo no es fácil. Qué vida tan mala lo que le tocó a Job, qué terrible. Y tú te empiezas a dar cuenta que la vida que Job era muy mala, era muy malo lo que le sucedió y empezó a desesperarse y él dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, pero sabe que Job retiene su confianza en Yahweh y él sigue diciendo, aunque Yahweh me mate, aún he de ver en mi carne, mis ojos le verán, aunque mis riñones se consuman, yo voy a seguir confiando en Yahweh. Y ese es el punto glorioso de Job, que Job retiene y estos hombres lo empiezan a acusar y le empiezan a decir, tú eres pecador, tú estás haciendo esto, y Job está harto. Y le dice Job, ustedes son unos perversos consoladores, malos consoladores. Oye, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Quién me diera que Yahweh hablara conmigo? Yo le preguntaría y él me contestaría. Nosotros decíamos algunas veces que Yahweh nos contesta algunas preguntas alguna vez. Mire, ¿saben que Satanás estaba ahí con sus cámaras a punto de firmar la primera maldición que Job soltara contra Yahweh? Claro que Job ni siquiera sabía de la asamblea del monte de Sión, no sabía nada de los millones de millones, del mar de cristal, no sabía nada de las pruebas, ni de las cosas que se habían presentado, nada de eso sabía. A Job le estaba yendo muy mal y no entendía nada. Llega un momento en el cual él dice, oh Yahweh, ¿por qué no platicas conmigo? Yahweh le concede. Y saben que en el capítulo 38 en adelante del libro de Job, Yahweh se le aparece a Job en un torbellino. Y dice la escritura que desde el torbellino Yahweh se le aparece y le dice, está bien Job, yo te voy a responder, vamos a conversar, vamos a hablar, cíñete como varón, ponte de pie, yo te voy a preguntar, tú quieres que yo te responda, tú quieres que yo te dé preguntas, tú quieres que yo te responda, tú quieres saber por qué te está pasando lo que te está pasando, tú quieres saber por qué. Pues déjame decirte que yo te voy a preguntar primero. Si tú me respondes a mí lo que yo te voy a preguntar, y que no te voy a preguntar cosas que tú no has visto, yo te voy a preguntar cosas que tú has visto. Si tú me respondes a mí, entonces yo te voy a responder a ti. Ponte de pie. Entonces Yahweh comienza a hacer una serie de preguntas. Le dice, a ver, yo voy a ver qué tan bueno es para responder tú. Ahí te va la pregunta. A ver, quiero que ustedes me expliquen lo siguiente. Hermanas, ustedes que tuvieron hijos, ¿cómo hacen los vientres para formar a un bebé tan perfecto? ¿Fueron ustedes las que lo hicieron con su inteligencia? Si se echa a perder, si se descompone, ustedes lo pueden arreglar. Entonces ustedes no lo hicieron. ¿Cómo se formó ese bebé? Nació con todos sus manitos, sus ojitos, todo perfecto. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Así nace. Si sabemos cómo se hace, pero cómo se forma. ¿Se dan cuenta? Otra. ¿Cómo hace Yahweh para que de una semillita salga un tremendo árbol que produce unos frutos y ese frutos producen más semillitas y esas semillitas producen otros árboles gigantescos y de una sola semilla sale un tremendo arbolón? ¿Cómo lo hace? Explíquenme. Pues con su poder. ¿Pero cómo? Otra. Cuando viene la luz, ¿a dónde se va la oscuridad? ¿Y a dónde se va la luz cuando viene la oscuridad? Otra. ¿Sabían ustedes que el mar está más alto que la tierra? ¿Por qué el mar no pasa y cubre la tierra? Quizás ustedes dirán, por la luna. No. La luna controla las mareas, pero no controla el agua. ¿Por qué el mar sabe que tiene que llegar hasta cierto lugar? Otra. ¿Dónde estaban ustedes cuando Yahweh creó el mundo? Y sin embargo Yahweh podía nombrar todas las cosas por su nombre. ¿Cómo saben las hormigas que va a llover y se meten en el agujero antes que llueva? Otra más. ¿Cómo hacen los caracoles? ¿Cómo hacen los caracoles? Una vez un granjero me dijo, va a venir una tremenda tormenta. ¿Y cómo sabe? Porque miren, los caracoles están como allá 2 metros arriba de ese árbol, arriba de las plantas, árboles subieron. Y tienen que saber los días antes, porque imagínense que si empieza a llover y el caracol está tratando de subir un árbol, ¿se imaginan? ¿Cómo saben los caracoles que va a llover? Se suben arriba de las paredes antes que llueva. ¿Cómo saben ellos?
Otra. ¿Cómo saben las mariposas monarcas que nació en Canadá, que en un árbol en Canadá sale y empieza a volar, así como vuelan las mariposas, como parece que se van cayendo, cruza todo Estados Unidos, se va a Michoacán, llega al norte de México, pasa al norte de México, pasa al centro del país, al Gangueo, Michoacán, a la misma rama del mismo árbol, de la misma rama donde su abuelo puso a su papá? Y luego nace ese hijo, se va de viaje desde Gangueo, Michoacán, hasta Canadá, al mismo árbol, a la misma rama donde su abuelo puso a su papá. ¿Cómo se orientan? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben dónde están? ¿Quién les puso el mapa? Yo voy aquí al centro de la ciudad y yo me pierdo. Y ellos se dan el tremendo viaje. ¿Cómo lo hacen? Bueno, cuando Yahweh le preguntó a Job estas cosas, Job decía, no sé, ponía unas caras, me las imagino. Bueno, ¿ustedes creen que pueden vencer a Lucifer? ¿Ustedes creen que pueden vencer a Satanás, al Leviatán? ¿Lo puedes cazar así como con red, con un anzuelo y meter en una red? Y le dice, mira, si tú no entiendes las cosas que tú puedes ver, cosas como las mariposas, las hormigas, las babositas, así como los peces, como las aves del cielo, cosas como el nacimiento de un bebé, una semilla, no entiendes nada de eso. ¿Cómo quieres entender cosas que no has visto que tienen que ver con seres de otros mundos, con seres del monte de Sión, con seres de otros planetas, con millones de millones, cosas del amanecer de los días? Si tú eres una hormiga, me estás pidiendo que te enseñe división y tú ni siquiera sabes sumar. Imagínate, que una hormiga te pregunte y tú le enseñas a dividir. Claro, se la ponemos en chino. ¿Cómo le explicamos a una hormiga a dividir? Es lo mismo cuando tú le preguntas a Yahweh, ¿por qué? No se puede explicar. Tiene que ver con cosas del cielo, con cosas más elevadas. ¿Y sabes lo que Yahweh le dice a Job? Mira, Job, yo me voy a encargar de ti. Yo me voy a encargar de salvarte. Yo me voy a encargar de resolver el problema en el que el hombre se metió. Yo voy a resolver tu problema. Yo me voy a encargar de Leviatán. Yo me voy a encargar de Lucifer. Yo me voy a encargar de Satanás. Yo te voy a salvar. Lo único que te pido de ti, lo único que yo pido es que tú confíes en mí. Confía en mí. Y querido hermano, ese es el punto. Confiar en Yahweh. Ese fue el problema en el cual el hombre se metió. El hombre desconfió de la capacidad de Yahweh para resolver los problemas. Cuando tú tienes problemas, no desconfíes de la capacidad de Yahweh. Confía en que Yahweh tiene todo bajo control y que lo que Él está haciendo es lo que tú elegirías si tuvieras la oportunidad de elegir. Yahweh tiene el mejor plan para tu vida siempre. Y todo aquel cristiano que se dice ser hijo de Yahweh debe de confiar en Él, no importa lo que ocurra. Y sabe que Job decide confiar en Yahweh. Y Yahweh decide resolver el problema. ¿Y sabes qué? Yahweh quiere resolver el problema en el cual el hombre se metió. Yahweh dice, para resolver el conflicto del hombre, tenemos que sacar a este estorbo de la asamblea, a este estorbo del monte de Sion. Hay que expulsarlo, hay que evitar que venga. Cada vez que viene, yo le digo, ¿de dónde viene? Yo le digo que no tiene derecho a estar aquí. Y él dice, yo soy el representante del planeta Tierra. Ok, alguien tiene que ir a la Tierra. Ser tomado del planeta Tierra, del polvo de la Tierra, ser parte del planeta Tierra, ser humano, vivir en la Tierra, vencer a Lucifer para convertirse en el nuevo dueño del planeta Tierra, en el nuevo representante, en el protótoco, en el nuevo representante del planeta Tierra. Era ese niño. Por eso ese niño no se quedó con nosotros. Fue arrebatado, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, para Yahweh su trono. Ese niño es Yahshua, el Mesías. Yahshua es el nuevo primogénito, representante de todos los seres humanos en el monte de Sion, en Har Moed. ¿A cuánto de ustedes les gusta a Yahshua como su representante? Bueno, pues Él es el representante del monte de Sion. Yahshua, el Mesías. Él lo dijo muchas veces. Él les dijo, no se turbe vuestro corazón, crean en Yahweh, crean también en mí, en la casa de mi Padre, allá donde Yahweh vive, allá en el monte de Sion. Allá hay muchos planetas donde vivir, hay miles y millones de mundos donde habitar, hay muchas moradas donde ustedes pueden vivir, pero no hay lugar, así que voy a preparar lugar para ustedes. Voy a conseguirles visas y pasaporte y cuando tenga listo el lugar voy a venir otra vez y los voy a llevar conmigo para que donde yo vivo ustedes también puedan vivir. No se preocupen, yo me voy a encargar de eso. No se turbe vuestros corazones, crean también en mí. Yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer. Yahshua le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, así como Moisés, así como tú y yo, por el pecado levantamos a la serpiente antigua, lo levantamos al monte de Sión como representante humano, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Él,
sea levantado y tome el lugar de la serpiente. Esa serpiente representa al nuevo representante, al que se hizo pecado, al que se hizo serpiente por nosotros para convertirse en el nuevo representante de los seres humanos, Yahshua. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De eso se trata. Hay serpientes terrenas llenas de venenos que te muerden, y está el que se hizo serpiente por nosotros para convertirse en el nuevo representante. Hay que confiar y cambiar de nuevo líder, de nuevo dirigente, y ese nuevo dirigente es Yahshua, el Mesías. ¿Cuántos alabamos a Yahweh? ¿Cuántos de ustedes pueden decir gloria a Yahweh porque Yahshua es nuestro nuevo representante? ¿Cuántos de ustedes quieren que Yahshua les consiga una visa y un pasaporte? Yo quiero que así sea. Es por esta razón que te invito una vez más a que confíes en Yahweh, que lo hagas tu amigo, tu ayuda, tu compañero fiel, y no dudes de la capacidad para resolver los problemas. Que Yahweh te dé shalom.